Bueno, chicos, bienvenidos y bienvenidas. Mientras van prendiendo sus cámaras, lo primero que les comento es que, bueno, la verdad que ayer les mandé un mensajito medianamente alarmante por no haberlos observado a las mayorías que hayan participado, al menos una vez que hayan hecho intercambio con la plataforma. Nosotros lo que observamos es la cantidad de veces que ustedes interactúan y de la cantidad de veces que interactúan, qué días lo hacen y qué tiempo. Obviamente uno puede ingresar a la plataforma, por ejemplo, eh, puede bajar un archivo y leerlo en otro reservorio, y bueno, eso no implicaría obviamente mucho tiempo, pero por lo menos sí, si ingresaron, vieron que ya al ingresar te marca como que estuvieron presentes. Y lo que observaba era que en sus mayorías, aún hoy hace un ratito, no teníamos ni siquiera el 60% terminado en la clase número uno y no hay ni siquiera el 40% en la clase número 2. ¿Por qué es alarmante? Digo, porque bueno, justo casualmente el día de hoy vamos a hablar de lo que significa el aula invertida, ¿no? Pero a priori, bueno, me preocupa mucho, yo los exhorto y las exhorto a que ustedes puedan concientizarse sobre esa situación y procurar ingresar en los momentos justos y no tener, digamos, que ser siempre al final de los encuentros o casi pegadito al último encuentro, porque eso va a hacer de que ustedes no lleguen a cumplimentar el proceso de comunicación para adquirir los saberes. Si hay una de las cosas que nosotros bien podemos decir es que hay una abundancia de proliferaciones prácticas, algunas honestas, otras no tanto, de nuestra querida academia. O sea, hay muchas prácticas que se dominan por los profesionales, pero si hay algo que falta es la justificación de esa práctica y que precisamente tiene que ver con las teorías y cómo las teorías que explican las prácticas nosotros las podemos dominar y con él dominar la enseñanza de nuestros estudiantes. Entonces, es muy apremiante, incluso más en las teorías que en las prácticas. La práctica, la diferencia es que estando en el momento te hace participar. Supongamos que ustedes van a cuerpo y movimiento, ¿no? A una clase que es predominantemente práctica. Bueno, te tenés que mover porque ingresaste, arrancó un juego, del juego pasaste al ejercicio, del ejercicio hicieron una actividad en estación, hicieron una mesa de debate y se fueron. Todo el tiempo estuviste participando. Sin embargo, en lo que es las teorías está la posibilidad que muchos adoptan de, bueno, me quedo así, ¿no? Escuchando. Entonces se quedan ahí, escuchan, y es como si estar escuchando sirve y no sirve. Entonces, aparte de esta exhortación, cita enojo que nos genera los docentes y felicitaciones para quienes sí han ingresado, que obviamente están todos acá detallados, por lo menos por mí, es comentar el primer elemento que vamos a ver en la clase del día de hoy, concatenando esto, ya vamos a pasar a las preguntas, quédense tranquilos que las actividades las vamos a responder por ustedes, pero de un caminito como de 3 escalones para poder decir, responder una pregunta que es muy importante y que nos las vamos a volver a hacer en epistemología en cuarto año. ¿Cómo sabemos que nuestros estudiantes han aprendido y han aprendido bien? ¿No? O sea, para mí como docente, yo cada vez que me voy de un aula, sea de epistemología, sea de teoría, sea de atletismo, sea lo que fuere, siempre me pienso lo mismo, ¿no? Incluso, bueno, ahora les conté la vez pasada, yo estoy trabajando en un hospital, ahora estoy acá en la oficina para esta clase, pero siempre que me encuentro con alguien y termina la plática, sea una oralidad, sea un paciente, sea un compañero de trabajo, sea quien fuera, siempre digo, ¿me entendió lo que le quise decir? Es como una respuesta que el docente tiene que tenerla siempre acá porque la comprensión del conocimiento es muy importante para el mejoramiento del vínculo. Entonces, nosotros en la educación física solemos hacer algo que es determinante, y sucede así, que es en un criterio, bueno, piagetiano. Explico, demuestro y practico. Para que lo noten, ¿eh? Explicación, demostración y práctica. ¿Qué creen ustedes, chicos, que sucede al momento de explicarle a alguien algo sin la práctica? Al que está escuchando, al que está recibiendo esa explicación, ¿qué le Que sucede? puede entenderla, que puede por ahí no entenderla, la demostración ayuda
a reforzar un poco más la explicación. ¿Y qué te genera, Victoria, la explicación como tal? En el que está de este lado, ¿no? Que está escuchando. ¿Qué le genera? ¿En qué parte del cuerpo? Lo que usted está explicando, me dice, Cualquiera que explique, sea yo como seas vos, cualquiera que explique algo antes de demostrarlo. uno va tratando de interpretar lo que explica, porque aparte siempre se realizan gestos, se mueven las manos y uno con eso también puede interpretar lo que está explicando. Pero a veces con la demostración se refuerza el conocimiento y queda más entendible, o por lo menos me parece a mí que queda más entendible, más claro si aparte de explicarlo, lo demuestro. Ajá, muy bien, me encantó. ¿Alguien más que nos pueda decir qué creen ustedes que durante el proceso de explicación se comprende en el cuerpo del sujeto del otro, del receptor? La memorización. Puede ser, puede ser. ¿Y qué pasa? ¿Qué es la memorización? Y es un proceso del cual yo tengo que poner en práctica lo que me fue explicado. Muy bien, miren, ustedes están ahora, váyanse a una cancha de fútbol, de baloncesto, de básquet, ¿no? Están ahí en la cancha de básquet, todos ustedes vestidos con ropa deportiva. Yo ingreso como profe, ¿no? Con una bolsa de balones, pero los balones no son redondos, son cuadrados. ¿Les parece? Son un cubo, ¿no? No tienen aire adentro, sino que más bien son de esponja. Y les digo que vamos a hacer una actividad y les explico, ¿no? Bueno, ustedes chicos van a tener que botar el balón, sin embargo, botar el balón no implica de que éste tenga contacto con el suelo y van a tratar de encestarlo. Como verán, entonces ustedes hacen así, ¿no? Como verán, los cestos de baloncesto se les ha quitado la red, queda solo el caño fijo. Y como la pelota, ustedes se dan cuenta, ¿no? Es más grande que el círculo, algo más tendrán que hacer, ¿no? Y ahí termina la explicación. Hasta ahí, por ustedes, lo que se llegó a comprender es que es un juego nuevo. Es posible que, por ejemplo, Natalia haya entendido, no sé, que el juego es de determinada manera y en contraposición, Agustina y Jan hayan entendido otra. Porque el entendimiento tiene que ver con las experiencias previas, ¿o no? Es lo que vos hiciste. Ahora, nunca lo hiciste, pero aún así podés entender cosas que nunca hiciste. Son cosas nuevas que vas a hacer. ¿Quién de ustedes alguna vez lanzó una pelota cuadrada de espuma, intentó encestarla en un lugar donde por sus características de espacio no ingresa en un círculo? ¿Alguno de ustedes lo hizo alguna vez? No, No, claro, porque la educación física no se basa en eso, siempre se basa en juicios, ¿no? Reales, científicos, y acá estos son los juicios de aprendizaje. Otra cosa, pasamos al paso número dos, ¿no? Cada una de sus interpretaciones, más que nada cognitivas, hizo a que el juego es de determinada manera. Entonces yo agarro, ¿no? Y digo, bueno, chicos, botar el balón es esto, ¿ven? Entonces como que hago el movimiento de botar, pero nunca hace contacto con el suelo, o hace con el contacto del cuerpo mío, con el cuerpo del otro, con la pared, pero no con el suelo, hasta que llego al aro, y en el aro lo tiro, ¿no? Ustedes están mirando como yo lo tiro, la pelota queda así, y otro compañero de abajo tiene que venir y con fuerza extenuarla para que pase por abajo del aro. Entonces ya, fíjense que es mucho más complejo el proceso, porque ahí lo que Natalia entendió lo cumplimentó con una experiencia vívida. Sin embargo, ¿qué aspecto de esta demostración ustedes creen que todavía no facilita una comprensión global, total? Hay algo que falta. ¿Qué es? ¿O qué es lo que está débil? yo tengo que evidenciar lo que está explicando. Hay que evidenciarlo en la práctica totalmente. Pero ¿qué nos faltaría hasta ahí? Una ¿Explico? finalidad ¿Escuché? del juego, Y la ¿Cómo? demostración. aparte de lo que hicimos, llegar a cuál es el final del juego, cuál es ¿Cuál es el mensaje?
Si yo, por ejemplo, hice eso y yo les digo, bueno chicos, ahora más jueguen, qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a intentar hacer ustedes? Tirar Lo Poner que en al cada aro, uno práctica. interpretó. Y vamos a hacer un fin. tirar al aro. Ustedes van a hacer lo que yo hice. Por tanto, el saber pareciera que está guardado en mí porque yo soy el docente, ¿no es así? Y entonces eso se llama automatización constante. El que, el que observa repite el maestro. Llevémoslo a otra área de la lectura. Vos tenés un profesor que te está leyendo una poesía y te dice, ¿no? Como dijimos en la clase pasada. Y en ese momento, la participante de esta historia mira hacia arriba, abre los ojos, conquista la niebla y se da cuenta que ha llegado a la cima. Vos me escuchás. Si vos me escuchás siempre a mí, ¿cómo vas a leer el día de mañana en voz alta? Como lee el profe, ¿no? Y ese es un problema, brother. Ese es un problema de la maldita educación actual, que pareciera que el portador del saber, dígase docente, tiene una verdad en su conjunción. Y lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que las comprensiones se transformen en elementos diversos de la misma forma o incluso emancipadora, para que el que recibe la información pueda transformar y que cada uno cuente la historia como la quiera contar, con sus tiempos, con sus comas, con sus movimientos, con sus risas. Cada uno es un sujeto diferente, tiene experiencias diferentes, necesidades diferentes. Entonces, ¿por qué caramba seguir la lógica de la estandarización? Pero pónganse acá en la idea de que yo le dije lo que sabe el docente, que después de todo el docente se formó, ¿no? Este es el docente, se formó, se instruyó, pasó por el profesorado, hizo una tecnicatura, es licenciado. Ahora acá está el estudiante que está en proceso de formación, no hizo la tecnicatura, no leyó los textos, entonces está en un nivel diferente de poder, ¿no? ¿Es real o no? Pero miren cómo puede pasar al revés. Este es el docente, el que se formó, ¿no? Ahora está en el rol de que es entrenador de un equipo olímpico. ¿Vamos? Y está en el natatorio, ¿no? Mirando a su atleta. Y acá está el atleta de alto rendimiento. ¿Tú crees que este que eres tú, yo, los docentes, le podemos explicar a Phelps la brazada de mariposa? ¿Tú crees que tú le puedes decir a Phelps en qué se está equivocando cuando el tipo sacó 3 medallas de oro, 2 plateadas y 2 de bronce en un juego olímpico y tiene 33 medallas? O sea, ¿ustedes creen que nosotros sería imposible, ¿no? Y sin embargo, sí. Sin embargo, sí. Porque la práctica no es solo la experiencia vital del aprendizaje. El aprendizaje es mucho más complejo. ¿Cuántas veces, les pregunto a ustedes, chicos y chicas, no han aprendido más de los errores que de las virtudes? ¿Cuántas veces se han dado cuenta de situaciones que ustedes hacen de forma incompetente, incorrecta, porque lo observan en otro y no en uno? Explico, genero en el estudiante una gnosis de historias, de propuestas, de, uy, será esto, será lo otro. Si después de la explicación los mando a practicar, los estoy llevando al fracaso a los estudiantes, porque ahí, entonces, ¿sabes qué te van a decir, chicos? Profe, acá hay que hacer esto. Ah, profe, para, hay que hacer. Y van a parar la clase todo el tiempo. Entonces, explico, demuestro y practico. Y cuando practico, sí practico con la idea de que todo lo que he dicho no se modifique, porque para algo pensé la actividad, pero a posteriori alguna parte sí. Y si eso se modifica, quiere decir de que usted está enseñando. La enseñanza no se mide por el contenido ni por los objetivos. La enseñanza se mide por la competencia que haya generado en el otro y la otra al momento de salir de su casa. Yo siempre digo este ejemplo, chicos, y se lo voy a repetir a lo largo de la carrera. Nosotros nos damos cuenta que somos competentes cuando sabemos utilizar eso para la vida, más allá de nuestra preparación profesional o técnica o lo que fuere. Cuando un niño salta la cuerda, pero si tú todos los días le haces saltar la cuerda, o en su defecto la rayuela, o en su defecto el salto alto, o el salto triple, o el salto en largo, o el salto rana, o el salto que tú quieras, suspendido, de handball,
Cuando tú repites todo el tiempo lo mismo, el niño, la niña, el adolescente va a transferir eso a ese gesto. Pero ¿cuántas veces una persona en la vida al día salta rana? ¿Quién hizo un salto rana hoy de acá, lo que está acá? Bueno, Ignacio hizo un salto rana. Uno de 28, o sea, casi nunca. Un 28avos hacen un salto rana. Pero ¿qué pasa cuando tú a tus estudiantes les haces en la misma clase saltar la cuerda, saltar al cajón, tener un cajón y saltar hacia abajo, tener un cajón y saltar hacia el cajón, saltar con un pie, con dos, saltos alternos? Cuando tú le enseñas a saltar de diferentes formas, en diferentes momentos, a diferentes alturas, con diferentes condiciones, tú le estás enseñando salto. Y el niño, cuando tenga que ir al tren y sean 5 centímetros la diferencia entre la superficie y el tren, va a saltar por más 20 centímetros. Él no se va a trastabillar. Pero si tú solo le enseñaste salto rana, él no va a hacer un salto rana para entrar al tren. Sería absurdo. ¿Se entiende a qué vamos, chicos? Las experiencias tienen que ser polifuncionales. Y dentro del proceso de polifuncionalidad, la forma en la que nosotros interactuamos, o sea, nos comunicamos, nos sabemos en nuestro lenguaje, han de ser sustanciales para la vida de la persona. Eso se llama competencia, ser competente, ¿no? Pasa en la educación física como pasa en la literatura. Si tú todos los días, porque te gusta la poesía gauchesca, lees poesía gauchesca, pues compadre, te estás perdiendo todo lo otro, te estás perdiendo la ficción, te estás perdiendo lo romántico, te estás perdiendo todo. La vida de la literatura es mucho más compleja que la literatura gauchesca. Te vas a hacer especialista en literatura gauchesca, pero ¿eso de qué te sirve? Para hablar con la gente que habla literatura gauchesca, pero cuando vos vayas a interpretar un texto, un bibliorato, un libro, un periódico, no te va a servir para casi nada la literatura gauchesca. No porque sea esta, podría ser lo mismo la ficción y toda la vida leer ficción, hay que leer diferentes leeres, diferentes decires para mejorar nuestros quereres. Así todo, entonces, chicos, nosotros en la clase pasada teníamos una actividad que, dos en realidad, ¿no? Una que era traer un juego donde se pongan de manifiesto cada uno de los elementos de la comunicación. Enhorabuena, yo les expliqué el Dixit la clase pasada. Os escucho a ustedes a ver qué trajeron, qué juegos trajeron. Mientras lo piensan, mientras lo piensan, ahí tengo a Abril, a Paloma, a Javier y a Brian que no están con las cámaras prendidas. O sea, watch out porque no van a tener la asistencia, ¿ok? Comando. Bien, ¿quién trajo los juegos? A ver, los escucho. Puede ser el juego de la mancha. A ver, te escuchamos. No sé qué es eso. Puse como emisor al profe. A ver, ajá. eh, el mensaje, o sea, la explicación del juego, el receptor serían los alumnos. Primero explica el juego, ¿de qué se basa? ¿Qué es la mancha? La mancha es un juego, digamos, como popular. Yo quedo mancha, voy tocando a mis compañeros y se van quedando congelados. Para salvarse, tiene que venir un compañero, digamos, tocar a otro y puede salvarse así. Entonces, de ahí yo, bueno, fui sacando lo que sería el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, el código y el contexto. ¿Tú crees que está muy bueno, lo entendí, sería una mancha congelada? ¿Tú crees que Claro, ese juego mejoraría las expresiones de la comunicación en niños y niñas, por poner una edad? ¿Tú crees que eso ayudaría el juego si vos tuvieras que trabajar la comunicación? ¿Sería ese el juego idóneo? ¿Por qué? la comunicación quizás no. ¿Eh? Que la comunicación específicamente, digamos, no. Claro. O sea, ese Eh, juego incluso es casi un cliché, ¿no, Gastón? ¿Quién claro, levanta la mano? ¿Quién jugó ese juego? Y a diferencia del salto rana, todos vamos a levantar la mano porque en algún momento la mancha. Pero sin embargo, ese juego va en contrariedad
a mejorar la comunicación, porque claro, es algo que lo repetís, ¿no? Corres más rápido, tocas más cantidad o no te dejas tocar y ya ganaste, es muy simple, ¿no? Bien, perfecto. claro. A ver, otro juego, a ver qué hayan traído. Mismo Gastón. Profe, yo tengo un Eh, juego. A ver, va Yo Rodrigo. hice, ah, Ah, va. ¿Quién va? Va, entonces vamos no, así. Rodri. Va María José, después va Rodrigo y después va Natalia. Bien, vamos. No, yo prefiero, así como Gastón, igual lo mismo, la mancha, pero la mancha saludo, que es lo mismo, o sea, cuando se manchan, se tienen que saludar, decirse el nombre, cuántos años tienen, y por ejemplo, no sé, la comida favorita. Se puede cambiar por otra cosa también, como el deporte favorito o el color favorito, pero sí o sí se tienen que decir el nombre y la edad, como para conocerse. No entiendo. Vos me tocás a mí y qué tengo que decir Y yo. me quedo ahí y para salvarlo viene otro y se tienen que chocar la mano y saludarse y decirse, hola, yo soy María José, tengo tantos años y no sé, Mm. mi color favorito, mi deporte. Y ahí siguen corriendo. Bueno, me gustaría mucho más, por ejemplo, como para que eso sea aceptable, para mejorar la comunicación, porque yo entiendo, digo, si pasa eso en niños, el niño va a salir corriendo súper rápido, le va a decir, hola, Nahuel, vengo de Balcarce, y no se van a entender nada, con el afán de ganar antes que hacerlo bien. Por ahí, habiendo manejado un texto, pienso, ¿no? Pensemos a ver si leemos un texto que se relacione con, no sé, el Principito, ¿no? Y tengas que, las enseñanzas del Principito, decir alguna enseñanza positiva, negativa, los nombres de los participantes, el rol protagónico de la flor, los colores, las emociones. Entonces ahí creo que sí, porque hay que interactuar con un mensaje que no es repetitivo porque tu nombre y apellido pues va a ser toda la vida, bueno, te lo puedes cambiar, ¿no? Pero digo, mayoritariamente los nombres y apellidos de los sujetos es para toda la vida, entonces ya ni siquiera tenés que pensar en tu nombre, ¿se entiende? Y el que te recibe ya sabe tu nombre y tu apellido, entonces le estás pasando una información que es innecesaria, ¿no? ¿Quién venía? Perdón, que me olvidé. ¿Matías era? No, Rodrigo. Yo, profe, Rodrigo. yo hice un juego que se llama El Ritual de la Lluvia. Y bueno, el juego es que vamos a imaginar que somos aldeanos y nuestra aldea necesita que llueva porque hace mucho que no llueve. Para esto necesitamos que los aldeanos, los niños, realicen diferentes rituales para llamar a la lluvia. En una nube, canasta o caja, la llenaremos de pelotitas de pelotero. Esta nube se vaciará una vez realizado un ritual que logre atraer a la lluvia. Y bueno, y para hacer esto necesitamos realizar diferentes acciones que pueden ser saltar el ritmo de las palmas, y si no, también puse como variantes como animales, preguntas y respuestas. Preguntarle a los niños qué sonido hace el perro y preguntarle también cómo hace el perro cuando quiere llamar a la lluvia. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Ujú. Muy bien. Bueno, está bien. Hay que ver a qué grupo etario, ¿no? Pero está bueno, está bueno. Natalia. bueno, yo elegí el juego de imitación. Bueno, el emisor, ¿no? Le transmite, por ejemplo, hay dos grupos y uno le transmite al otro, tiene que emitir, digamos, tiene que comunicar qué imitación le toca hacer al otro grupo, ¿no? Ya sea de películas, de personajes, o sea que si ese mensaje no llega bien al grupo, no logran hacer el cometido, ¿no? El objetivo es imitar. Y bueno, ese elegí yo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, genial. Están buenos los ejercicios. Es juego, va, son juegos, ¿no? Siempre está bueno que cuando mencionen un juego, mencionen el nombre del juego, como lo hicieron en sus mayorías, una breve explicación, que es lo que recién hablábamos, ¿no? Y cuando es así, que estamos en sincronía, que no tenemos cómo jugarlo, la clase que viene sí lo vamos a hacer, que mencionen una situación hipotética. Entonces digan, bueno, se llama el juego, se llama X. La idea es que tal jugador haga esto, el otro jugador hace esto, pim, pam, pum, generamos acá. Y en otro lado, bueno, pónganse en la situación hipotética en la que hay 10 niños que están ubicados de diferentes formas. Entonces todos ya entramos en esa lógica, ¿no?
como para comprender bien. Y por último, piensen bien fuertemente cuál es la competencia que te genera ese juego, ¿no? Porque no es hacer juego, la educación física no es hacer juego por hacer juego, es enseñar, ¿no? Y para enseñar, pues tiene que haber un producto de la actividad que sea el aprendizaje. Bueno, juego ese juego, ¿no? Yo te preguntaría a cualquiera de ustedes, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Qué me llevo a mi casa? A diferencia de lo que tengo, ¿no? No siempre te tenés que llevar algo nuevo, o sea, eso es absurdo, pero mayoritariamente vos tenés que o te llevas algo nuevo o en su defecto reconsiderás aquello que vos tuviste o que tenés, pero en menor medida. Por eso es absurdo que nosotros en educación física siempre jugamos al fútbol, al vóley, al básquet, al rugby, o sea, el atletismo. No se puede. O sea, la educación física es mucho más complejo que eso. Bueno, teníamos un texto, que es la segunda actividad, que se llamaba Heredando el Futuro. Si alguien de los que no participaron, por favor, de los que ya no participaron, que me cuente de qué trataba ese texto, cuáles son las ideas más importantes que ustedes han observado, cuáles son los elementos que ustedes le generaron alarma, si es que fuera así, cuáles son los pros o los contras de la actualidad. Los escucho, ¿eh? ¿No lo leyeron? Nadie los leyó. Eh, El texto yo lo heredando, leí, profe. Ajá, Ignacio. Exacto. perdón, Sí, lo leí, pero tengo este sentido de miedo de equivocarme, ¿no? Entonces me da cosa por ahí decir alguna barbarie. No importa. Pero hasta donde yo alcancé a entender... Ujú. Dale, dale. No, sí, a usted sí, pensé que iba a decir algo. No, te iba a decir eso, que no importa si decís alguna barbaridad, porque pues estamos en un proceso de formación, incluso yo, y lo que siempre sucede en un texto es que es múltiple interpretativo, o sea, uno puede entender una cosa, otro, y lo bueno que está acá es que lo podemos socializar. Bueno, ok. Volviendo al texto, a mí lo que me llamó mucho la atención es este concepto de globalización en el que se trabaja, en el que se influye en el nene, en los niños, cómo ellos aprenden mucho más a través de lo visual, que es lo que hablamos en la clase anterior, que muchos de los lenguajes son más físicos que otra cosa, más que el lenguaje verbales. Eso es lo que yo por ahí me llamó mucho más la atención, la introducción de la televisión y de esas cosas. Ujú. ¿Y por qué se llama Sí. así? Como que entra mucho lo digital, decía. Profe, yo creo que el texto dijo de que cómo fue cambiando la educación a través de la tecnología. Ajá, totalmente. ¿Y cómo fue cambiando? Y como dijeron mis compañeros, que se fueron agregando así enseñanzas a través de imágenes y demás cosas. Como que lo impreso quedó atrás. Sí, la Claro, como integración de que nuevas tecnologías. ¿Por qué la nueva tecnología entonces es un mal? No, pero es No, no es algo un que, mal, o pero sea, que se usa mucho, entonces el maestro tiene que implementar para que el mensaje llegue. O sea, el docente tendría que implementar técnicas nuevas para que el alumno a través de lo que, o sea, que le llame la atención y aprenda de ahí. yo creo que igual le sirve al docente también implicar las nuevas tecnologías para poder enseñar. Yo creo, profe, que también se basa en el punto de vista de cada profesor. Hay profesores que estas formas nuevas de estudiar o formas nuevas de presentar eh, están de acuerdo, como hay otros que están de acuerdo a cómo era antes. Todo depende de los profesores. Pero ¿cómo era O antes? también están, o también están de acuerdo, pero no se involucran mucho en la nueva claro, tecnología profe, porque les cuesta porque más. Escucho, ¿eh? Sí. Por ejemplo, pasa mucho de los profesores que, no sé si es su caso, pero otros profesores que tenemos que es la primera vez que tienen a través del Zoom una materia, entonces como que a la hora de, no sé,
grabar pantalla y mostrar una filmina cuesta mucho más que capaz estando en un aula y capaz de escribirlo en un pizarrón. Bueno, está bien. ¿Qué es heredando el futuro, chicos? ¿Qué es heredar el futuro? Y obtener cosas que van a pasar unos años más. Para mí, prepararse para el futuro. Así como ir preparándose para lo que viene. Trabajando con lo que ya se hizo, teniendo base la experiencia de lo que ya sucedió para preparar a los alumnos como para poder sobrellevar y trabajar con todas las nuevas tecnologías y todos los nuevos saberes que van apareciendo y que se van asomando, que les sirvan para lograr realizarse en un futuro. Sí, un proceso de simetización. Algo sistemático. Ajá. Claro, heredar el futuro significa que nos están dando lo que va a venir adelante. Estamos recibiendo lo que a posteriori se va a reflejar. Entonces, si las nuevas generaciones tienen problemas con el individualismo, si las nuevas generaciones tienen problemas con la falta de actividad física sistemática, si las nuevas generaciones tienen problemas con el alcoholismo, si las nuevas generaciones tienen problemas con lo afectivo, con lo emocional, ¿por qué damos clase de fútbol? Y no clase de educación física. Hay que caerle arriba al problema que nosotros queremos que se resuelva en un futuro, porque ahora no estamos solucionando solo el presente en un estudiante. Mira, yo siempre cuento una historia muy bonita. Yo estudié en el extranjero, en una beca, porque yo era deportista, y vivía acá en el Senado, en el Centro de Alto Rendimiento, y me tocó irme afuera a estudiar de muy chiquito, porque hice los últimos años de la secundaria en un solo año, un proyecto que había en su momento. Y mis primeras prácticas las hice en primer año, imagínense, siendo muy chico, haciendo sus primeras prácticas, fue patético. Mis primeros años en la universidad fueron durísimos. Nunca entendí nada y nunca me entendieron. Y me tocaron mis prácticas y me acuerdo que había un niño que se llamaba Carlitos, hoy debe tener 20 años, pero en ese momento era muy chiquito, tenía 7 años. Y, y ese niño, pues, se orinaba siempre. Siempre, todos los días se orinaba. Hacía un calor bárbaro porque estoy en el Caribe. Imagínense que yo todos los días lo que hacía lo tapaba, ¿vieron? O sea, él se orinaba, iba yo, lo tapaba para que sus amiguitos no lo vieran, que todo el mundo lo veía igual. Lo llevaba al baño, se cambiaba, conseguía ropa de la escuela, del gabinete psicopedagógico, se cambiaba y volvía. Y en un trimestre habrá pasado 7, 8 veces. Cuando terminé las prácticas le pregunté a los profesores, digo, la verdad que no sé qué pasa con Carlito, qué le pasa esto. Y me decían, sí, sí, vos tapalo porque le hacen mucho bullying, estaba todo el tema del bullying, recién empezaba, ¿no? Y después en las clases de pedagogía, en el último año de la universidad, le conté esta experiencia al profe y el profe me dijo, ese niño es muy factible que se orine de por vida. Dice, porque no lo acompañaste. Yo digo, ¿cómo que no? Si yo lo tapaba, yo lo llevaba al baño, yo trataba de que no. No, dice, vos no lo estabas ayudando. Dice, vos estabas engendrando para el futuro y el niño se seguía orinando porque vos no estabas en el momento en el que tenías que estar. Y entonces le pregunté, bueno, digo, pero ¿y vos qué hubieras hecho, no? Y me dice, y una de las opciones es haberlo dejado en el medio y que todos se dieran cuenta que él estaba orinado y que él se diera cuenta que todos los estaban viendo de que estaba orinado. La concientización del hecho del sujeto que padece un problema es el primer elemento para después poder conquistarlo. Claramente, después a lo largo de la carrera siempre a uno le pasan un montón de cosas de similar magnitud y me pasaron. Y una niña en atletismo que tenía problema y siempre se hacía encima, gravísimo, ¿no? De unos, ya un poquito más grande, de 11, 12 años, y probé con lo que me había dicho mi pedagogo, Osniel Urquijo, y verdaderamente que sí, funcionó maravillosamente, ¿no? ¿Por qué vamos a esto, chicos? Si nosotros no tomamos a todos los problemas de nuestros estudiantes como un problema propio
y no trabajamos lo que necesitan esos sujetos, pues estamos condenados a que eso pase de por vida. Quizás no orinándose porque controle mejor sus esfínteres, porque es más grande, pero por ahí sí en otra cosa, en apatías. ¿Cuántos niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, hoy no se quieren? No quieren su cuerpo, se miran y no se gustan. Se miran su cuerpo y dicen, no me gusto, no quisiera ser otra persona. Y anhelan en lo material lo que no pueden construir en su propia esencia corpórea. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros y somos los únicos especialistas en que esto suceda. Jugar el fútbol para solucionar estos problemas no es la mejor solución. Puede ser un camino, perfecto, pero no es la solución. Entonces, la comunicación se tiene que dar a la par. El profe, la profe, tiene que estar a la par. No tiene que demostrar continuamente conocimiento y esto se hace así, péguenle así, recíbanla así, estás mal, vos estás bien, vos estás mal. No somos enjuiciadores de prácticas. Somos personas que estamos a la par, jugamos con los niños. Fíjense que el profe en las mayorías no juega con los niños, ve de afuera. Si vos ves de afuera, el que está de adentro, ¿cómo te ve a vos? ¿Te ve como propio? No. Te ve como una persona de afuera y te trata como una persona de afuera y entonces no te va a venir a contar a vos de que tuvo violencia en su casa y te lo tiene No que le vas a contar inspirar confianza. totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, lamento que no hayan leído todos una vez más, aparte de lo que lamenté que no hayan leído la clase uno, que no hayan leído el texto este porque es maravilloso, se los dejo por favor ahí exhortado a que todos y todas lo terminen de leer durante esta semana, si arrancan con la clase número 2. Y a posteriori les comento que en la clase que tenemos preparada para el día de hoy es muy bonita porque vamos a detallar, ¿sí?, algunos aspectos que son importantes en la visión de una experiencia. Y para eso yo voy a compartir acá una foto que ya la deberían haber visto, le voy a poner lo más grande que pueda acá. Permítanme ahí el arte de compartir. Les voy a pedir que lo miren un ratito, por favor. Miren esta imagen. Ahí sé que ya la están viendo. Miren esta imagen. En la imagen le hice yo, no existe, ¿no? Pero ahí les puse imágenes de diferentes grupos etarios y diferentes niveles del sistema educativo. Y les voy haciendo algunas preguntas, ¿vale? Participemos. La primera es muy fácil. ¿Dónde creen ustedes que el sujeto está aprendiendo más? ¿En cuáles de las imágenes? Yo creo que con las En la masas, del medio, profe. En la en del la medio. masa. ¿En la de la masa? Yo Ajá. creo la de los nenes chiquititos que están arriba. Yo iba a decir eso igual, la de los bebés. Muy bien. En todas. En todas. Ajá. ¿Dónde, ¿Dónde está más difuminada la figura del rol del docente? O sea, ¿dónde está más lejos el rol docente? No, En parece la una donde están las En En el compus, de la a de la 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 izquierda. computadora. computadora. sí, Ajá. hay. ¿Cuál es el profe más presente entonces? El de la masa, El de la masa y el de los nenes, arriba a la derecha. En el Ajá. medio. Fíjense qué Sí, paradoja, ¿no? Qué paradoja, porque a priori uno debería entender que a medida que uno avanza en la vida, tiene mayor madurez cognitiva, afectiva, intelectual, corpórea y demás, y puede asumir más cantidad de cosas. Y en esa más cantidad de cosas, sos más un producto que un sujeto. Miren, cuando usted llega al jardín de infantes, yo no sé si alguno tiene niños, tuvo niños, o sobrinitos, primitos, todas las maestras del nivel inicial se reconocen el nombre, el apellido de sus estudiantes. Y a medida que vas avanzando hasta que llegas a la universidad, o algunos no llegan al terciario, o algunos no llegan ni en secundario, sos como el que se sienta atrás. ¿Vos, cómo eras vos? ¿No?
Sí, sí, a ver vos si te señalan, ¿viste? No te dicen Nahuel, Aurelio, sos vos, dicen vos, ese que está ahí. Se pierde lo magnífico. Y si ese profe, pensemos juntos, chicos, y juntas, si ese profe no domina siquiera el nombre, imagínense que tampoco va a saber qué padres tiene, si tiene padres incluso, Profe, o si vive con sus tíos. Sí, adelante. pero eso no se basa en la cantidad también. Si yo tengo un aula de 30 que somos nosotros, yo creo que ahora porque estamos arrancando, pero el cuatrimestre pasado, la mayoría de los profes conocían nuestros nombres. Yo creo que se basa en la cantidad. Si vos vas a una universidad que tenés alumnos, 100 alumnos en un aula, mucho más complicado. Totalmente. Totalmente, sí, sí, es una realidad lo que tú dices, pero eso está aceptado por una matriz que Yo, dice que perdón, yo diría que no. a mayor nivel cognitivo, menor cantidad de personal tenés. Y en realidad es al revés, ¿me entendés? El profe, la seño, que se llaman las seños, que por el nivel afectivo, tienen en su salita 20, 25, como la tienen en primaria, 30, 35, como la tenés en un terciario, por suerte, ¿no? Después, bueno, se mete mucho porque el edificio, la cantidad, hay un montón de problemas, pero como hay tantos jardines, vos imagínate que hay la misma cantidad de niños en Argentina, de infantes, que de primaria y que de secundaria, porque los que están en primaria ahora fueron los que estuvieron en las salitas, y no es que hay más jardines que primaria. Lo que después se genera toda una lógica en que, no hay una sola seño, porque ahora tiene que haber muchas. ¿Qué te hace pensar a vos de que necesitas muchos conocimientos para dar clase? Si un maestro, nosotros tranquilamente como profesores podemos dar clase, si aparte la función de la clase son elementales, son las cosas mínimas, medias que se necesitan para la sociedad. Otra cosa, suponte en la facultad, que por ahí necesitas, ¿no? Ciertas experticias. Acá hay un rol protagónico que nosotros estamos perdiendo de vista y tiene que ver con que al conocer el maestro, la maestra, a sus estudiantes en su cantidad y cualidad, le puede dar más demandas. Es más rico el conocimiento cuando me van a hablar y saben quién soy. Y que cuando me reciben, me preguntan por mí. Imagínate que entras y te preguntaran, hola, ¿cómo andás, Yutiel? ¿Cómo está tu papá? ¿Y tu hermano hizo esto, no? Y hay un flujo de conocimiento. Vos ya no te sentís con presiones, vos te sentís más a la par. Como un niño con las señas. ¿Sabes cuántas veces los niños le pegan a las señas? Un montón de veces. Hasta que las señas le dicen, pará, Nahuel, no me gusta lo que estás haciendo. No lo vuelvas a hacer porque me siento mal, ¿no? Entonces el niño se da cuenta que le está hablando a él. No está haciendo una prédica. No leyeron el texto como les dije yo ya a ustedes, ¿no? Porque cada vez es más individualizado, ¿no? Incluso peor. Chicos, quiero que aplaudan a Natalia, a Luciano, a Candela, que hoy leyeron la actividad y todos los otros no, ¿no? Como que los ponen, el docente pone en rol cuando somos grandes. Cuando somos pequeños, el colectivo se pone en rol, que es otra cosa. ¿Por qué explicamos esto, chicos? Porque hay una serie de actitudes, ¿no? Que tienen que ver con los aspectos que nos condicionan para ser quienes somos. Yo siempre digo que nosotros, a diferencia de otras áreas de conocimiento, tenemos una responsabilidad social muy grande, porque nosotros formamos personas. Y en la formación de personas somos responsables cuando esos adultos que manejan mal, nosotros somos responsables. Cuando esos sujetos adultos toman decisiones y las toman mal, cuando esos sujetos adultos van por la calle eructando malas palabras, cuando van por la calle con mal, cuando roban, nosotros somos los responsables. Obvio, nunca la responsabilidad es única, siempre es compartida, ¿no? Pero así todo tenemos un grado de responsabilidad y fácilmente, haciendo bien nuestro rol, podemos tratar de disminuir todas esas conductas negativas que hoy en la sociedad están. Por eso nosotros tenemos que ser afectivos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿en cuál perdón, en cuál de estas fotos o cuál momentito de esta foto ustedes se sintieron más felices? Si tienen recuerdos. Secundario. De la masa. ¿En dónde? Varias. No, La, a Yo en la nadie escuché. primaria.
¿Primaria? Yo en la primaria, sí, porque del jardín no me acuerdo casi nada. Ah, eso es otro tema, ¿no? Sí, 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 sí. En la primaria. Yo por lo menos en mi época no tenía jardín. Ah, En la secundaria. secundaria, mirá qué raro en la secundaria. Bueno, Jardín. jardín. Sí, en jardín, la mayoría de las personas respondemos jardín, ¿no? Los que tuvimos, porque es eso mismo, ¿no? Ibas sin tapujos, ibas a aprender, el aprendizaje no estaba mesurado, no había evaluaciones, ¿no? Era toda una gama de un folclore muy, pero muy bonito. Bueno, lo que nos queda a nosotros en la clase del día de hoy, chicos, y me parece que es muy importante, es repensarnos nosotros en anécdotas, ¿no? Traten de rastrearse anécdotas de todos los niveles, una anécdota de primaria, una anécdota de secundaria, una anécdota de ahora en el sistema universitario. Si se acuerdan alguna anécdota de ustedes o pregúntenle a sus padres, hermanos más grandes y demás del jardín, si se acuerdan de algo, y pónganla en son, ¿no? Para ver el contexto en el que se desarrollaron y cómo eso fue tributo a otra cosa. Si nosotros no abrazamos a nuestros estudiantes, no pretendamos que el día de mañana la gente sea buena, ¿no? Porque después nos estamos quejando y la típica, ¿saben qué es? En reunión de profesores, uno como profe va a hacer una reunión, son todos profesores y todos se creen, nos la creemos que no la sabemos toda, entonces estamos en una reunión y lo primero que dicen, hay que hacer esto, pero son un montón de cosas y también, pobres chicos, ¿no? Con la vida que llevan ahora, como si siempre el pasado fue mejor que el presente, ¿no? Y yo digo, qué feo escuchar, si yo siempre lo remarco a mis compañeros, no hablen así, le digo, porque a mí en lo personal me dan vergüenza, porque tendría que ser al revés, pobre de los chicos con los profesores que tienen, ¿no? Porque si nosotros nos capacitamos para que los estudiantes tengan un buen proceso educativo, ¿cómo puede ser que yo ya, el docente, parta de esa cognición de que pobre los chicos con el presente que tienen, ¿no? Más allá que sea bueno, malo, mediocre y demás. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación, algo que comentar? Las clases nuestras van a ser mucho de eso, ¿no? Mucho de reflexión, de encuentro, de que ustedes den sus propuestas, de que traigan también cosas desde su casa, que no sea solo una conferenciación. Bueno, por último, antes de despedirnos y leer las actividades, yo les quería contar qué se trata el aula invertida. ¿Alguien de ustedes, los que está acá, alguna vez escuchó Flipped Classroom? Nadie, ¿no? ¿O aula Yo invertida? no, profe. No, yo no, pero los estuve escuchando lo que hablaba el profesor de invertir la manera de trabajar, de darle una actividad al alumno para que la haga primero en la casa y después recién, cuando al otro día llega a clase, se debata y se hable sobre ese tipo de enseñanza. No como se estaba haciendo ahora de estar el docente delante de los niños a enseñar la clase y después que se vayan a su casa a estudiarla. Darle la actividad primero para que la estudien y después recién debatirla en la clase. Totalmente, Es lo que yo totalmente. entendí. Está perfecto, Victoria. Tu lectura fue muy eficiente. La idea del aula invertida es poner, yo lo digo así, ¿no? Es poner el aula en mi casa y poner mi casa en el aula. ¿Cómo ustedes le hablan a sus hermanos? ¿No? De una manera afectiva. Si tu hermano no entiende algo, ¿no? Le decís, che, mirá, Ramiro, Rami, anda por acá, haz esto, ¿querés que te ayude, no? Y a veces vamos al aula de clase y estamos así como alguien te pide algo y dice, no, no lo entendiste, bueno, después te ayudo, déjame escuchar, ¿no? Como que es todo más fragmentado. Nosotros vamos a la clase actualmente en una clase convencional a buscar información. Información que procesamos, ¿no? Ingresa a nuestra corporeidad, que empieza a pegar vuelta por todos lados y se sale. La mayoría de información se va, porque el periodo de atención es muy dispar. Un sujeto más o menos, por eso mis clases no duran más de una hora y cuarto, una hora y media, salvo que tengamos que durar 3 horas, 4 horas, o epistemología que tiene 5 horas. Entonces ahí tenemos que hacer juegos entre medio, todo, porque la atención dura poco. Es un proceso, la atención, que dura 45, 50, una hora en los más osados y osadas. Todo lo otro es, recibo información, pero no la puedo procesar. Incluso somos la sociedad más ignorante de toda la historia de la humanidad,
porque aún teniendo información, somos incapaces de procesarla coherentemente. Ayer, el nene, anteayer, uno de los hijos míos me decía, papá, fíjate en Google, estábamos hablando en la comida y nos habíamos olvidado el nombre de una película, ¿no? Y me dice el autor, ¿no? El autor, y me dice, fíjate por tal persona por el director de la película. Le digo, no, no, no. Le digo, hagamos el esfuerzo. Hagamos el esfuerzo por reconstruirnos, ¿no? Hasta que después de que estamos terminando, que nuestros almuerzos son largos, de una hora y pico, charlando, recién ahí encontramos. Y digo, viste que pudimos, hijo, o sea, hagamos el esfuerzo, ¿no? Pero ¿dónde hago el esfuerzo? ¿En casa o el esfuerzo lo hago en clase? Y ahí hay un dilema, ¿no? Que tiene que ver con un montón de cuestiones culturales. Nosotros no podemos pretender para un sujeto que trabaja 12 horas, que se está formando en la universidad, que tiene una familia a la par, que está haciendo el sistema universitario, que tiene que resolver un montón de problemas de otra expertise, que trabaje en la invertida. Esa persona, lo máximo que puede hacer es venir y disfrutar de la clase, ponerse así y escuchar, porque es un deleite. Ahora, con nuestros niñas y niñas en un país donde desde el punto de vista de nuestros lineamientos, obligatoriamente el niño no puede trabajar, espérenme un cachito, chicos. Perdón, me estaba quedando sin batería. Donde los niños no debieran trabajar porque están obligados al buen vivir, pues la cosa cambia. Porque ese niño entra al aula con todo un arsenal de conocimientos que nunca se los tiene en cuenta, que es lo que pasa siempre ya desde la primaria, ¿no? Vos vas a clase y dices, bueno, yo ya no conozco nada, en esta clase voy a prestar atención. Se te fue la atención, te quedaste dormido, en la otra presto la atención, te quedaste dormido, vas a tu casa, vas a resolver el problema que te dijeron que tenías que hacer. Te pones a resolverlo, pero como no estuviste atento, no pudiste resolverlo porque lo básico no lo hiciste bien. Entonces esto parte de una lógica de, che, poné pata arriba la silla y sentate a ver qué es. En mi casa, yo leo lo elemental. Si yo en casa leo, me instruyo, miro un videíto de YouTube, miro una plataforma, interactúo con mis compañeros, hago un ejercicio, traigo un colofón informativo, cuando yo llego a la clase ya estoy motivado. ¿Se entiende? ¿Por qué estoy motivado? Porque soy parte del proceso. El profe va a hablar de tal cosa, pero yo ya lo domino, por lo menos de forma seminal. Partimos de un piso que todos ya dominamos. Entonces, ¿para qué es el aula? No es para tomar mate. O si es así, perfecto. El aula es para interactuar, es para preguntarnos, es para socializar. La palabra correcta sería construir. Construcción colectiva del conocimiento, en este caso académico. Eso es el aula invertida que nosotros desde Teoría de la Educación Física 1, en su correlativa, la 2, y en su asignatura final, epistemologías, que son todas las teorías que tiene, sumado a filosofía, ética, sociología y otras, los invitamos a esta propuesta. Una propuesta que requiere de un esfuercito mayor en sus casas para que la producción del conocimiento entonces sea coherente. Es por eso que ustedes van a encontrar siempre un videíto del docente hablando. Va a escuchar una introducción, lo escucharon en la clase número 2, la introducción que di, de qué se trataba, te motivás. Ya cuando escuchás la introducción, ya tenés que tener prendida, ¿qué tienen que tener prendido cuando escuchan la introducción de la clase número 3? L- ¿Qué? ¿Qué tienen que tener prendido? La inspiración. Tenés que tener prendido el gas de tu casa para apoyar la pava. ¿Me entendés? O sea, ya te tenés que empezar a motivar y decir, uy, esto va a estar bueno, ¿no? Lees los objetivos, porque los objetivos te circundan una realidad. Voy a aprender esto. Se entiende que después que termines por todo ese proceso, ya aprendí esto. Y después le das al desarrollo. Le das para abajo, le das para arriba, macheteás, si lo fotocopias, lo haces arriba del papel. Si no, tomas nota, haces preguntas, inconsistencias, anotás. Y llegás a clase reburbujeando de tanto mate
Entonces tirás todo lo que no pudiste llegar a saber, que seguramente es lo mismo que tu otro compañero tampoco pudo, pero que uno más osado o una más osada sí. Entonces empezamos a intercambiar saberes, posiciones, juegos y demás. Obviamente no siempre funciona así. ¿Ok? No es que siempre va a ser de esa forma, hay muchas formas. Esta yo quiero que la tomemos como colectivo, como una de las formas y probemos qué pasa este año. Total, para probar ustedes van a tener un montón de docentes, van a tener un montón de propuestas. Y la idea es que ustedes ajusten a posteriori su propia enseñanza, ¿no? Yo cuando era estudiante, por ejemplo, siempre cuando veía a esos profesores que la tenían re clara, decía, uy, yo quiero ser como ese, ¿no? Y cada uno de ustedes va a tener también su juicio, ¿no? Y van a terminar la carrera y van a decir, che, a mí me gustaría ser como, o por lo menos me gustaría utilizar el sistema que utilizó tal. Este es uno de esos. Es el que más ha proliferado, obviamente, mayoritariamente en los países escandinavos, donde hay mucho, mucho nivel técnico, porque obviamente que el aula virtual, el aula invertida necesita de cierto reconocimiento. Obviamente siempre, si fuera en papel, y es más difícil, todos ustedes tienen un computador y tienen internet, porque por eso están haciendo la educación a distancia, entonces ya es más fácil. Podemos poner videitos que te rompan la cabeza, como se dice, ¿no? Y que te motiven y que te encuentren y demás. Así que eso es el aula invertida. La estructura dice así: en casa los estudiantes estudian y se preparan para participar en las actividades, por eso tenemos las actividades, ¿no? En clase los estudiantes practican, o sea, explico y demuestro en casa. Leo, que es la explicación, miro, que es la demostración, y practico acá. Construcción colectiva del conocimiento. Y después de clase, vos incluso, que nosotros no lo vamos a hacer, pero te podés autoevaluar. ¿Alguien de ustedes, chicos, lee en Kindle, en ebooks? ¿A alguien le gusta la literatura? ¿Leen en ebooks? ¿No? Yo hace muchos años empecé a leer en ebooks y una de las cosas que obviamente porque los libros son más baratos, o sea, te gastas una buena plata en comprarte el sistema, pero una vez que te lo compras, yo lo tengo hace 5 años, nunca lo cambié y es un flash. Pero lo bueno que tiene es que tenés muchas de las literaturas, cuando las compras, vienen con un sistemista de autocomprensión. Entonces pasás, no sé, 30, 40 páginas y te hace preguntas. No sé, suponte que estás leyendo el texto de Rayuela, ¿no? Y te pones a leerlo, pasaste 25 páginas, 2 capítulos, y te dice, ¿quieres realizar un test de valoración? Y te hace preguntas y después te dice 60%, 80, 100, y ahí te vas dando cuenta cuánto sabes del libro que estás haciendo. No es obligatorio, ¿no? Vos las ponés si querés, pero la mayoría de los textos está así. Entonces, vos te autoevaluás. Mirá lo que les estoy diciendo, chicos, es zarpado. O sea, imagínense que ustedes se autoevalúan. Vos cerrás la computadora ahora, no participaste nunca en clase, no prendiste la cámara, y vos te tenés que autoevaluar, brother. Porque estás en la universidad. Vos no tenés que decir, che, qué bajón, no pude responder nada. Che, uff, no interactué nada. Che, uff, me siento re mal, esto no me está gustando, ¿no? Ahora, al revés te puede pasar también. Che, estuve removido y no participé, mis compañeros les gustó lo que yo dije. Entonces te motivamos mismo. O entre medio, che, mirá, tendría que haber puesto un poco más, pero bueno, puse un poquito, ¿no? La zona de confort, que siempre es el 40-50% del estudiantado, está en la zona gruesa. Entonces, está buenísimo la aula invertida, porque como que cambiamos los roles protagónicos. Ejercicio, para demostrar todo esto que vimos hablando, yo pensaba en la madrugada y me levanto muy temprano para venir acá y pensaba de, bueno, ¿qué ejemplo puedo poner o ejercicio como para ver todo lo que aprendimos, ¿no? Y se me vino a mi memoria el tema de cuando aprendemos a manejar. ¿Hay alguno de acá que sepa manejar? Conducir, digo. Algunos ya saben conducir, bueno, por ahí sí, Ignacio no, Rodrigo, ya vas a aprender, tranquilo. Te vamos a dar una enseñanza el día de hoy teórica. Bueno, cuando uno va a aprender, generalmente se pone en el lado derecho, acá, en Argentina, ¿no? Y del lado izquierdo tenés a tu papá, a tu mamá, a tu primo, tu hermano, el que te enseña, ¿no? Que te enseña por la experiencia práctica, no sabe, seguramente no sabe qué pasa cuando apretás el embriague, no sabe por qué se pone, o sea, posiblemente la mayoría no sabemos qué es lo que sucede en la mecánica, ¿no? Lo que sí sabemos es que vos tenés que apretar el cloche, o sea, apretar el embriague, poner primera y soltar despacito uno cuando apretás el otro. Es la base, ¿no? Para poner primera y va. Tenés que saber que el freno es el del medio y el otro que está al lado, tu papá seguramente ya tiene el freno de mano por si te equivocás, hacer así. Y con la otra mano está intentando agarrar el volante porque no puede más, porque no sabe explicar. Te está explicando así, a la rápida. Cuando vos lo haces por primera vez, lo haces así despacito, despacito como te dijeron. Tac, 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 se te para el auto, ¿no? Y vos decís, uy, qué bajón, no voy a aprender más. Después de 2 años de practicar,
estás con los ojos cerrados. Mucha gente está manejando por la autopista acá, yo ando por la Panamericana a 130, se anda todo el tiempo cuando no hay un accidente y después, bueno, vamos a 2 a paso de hombre, ¿no? Pero vas a 130, la mayoría de la gente va con el celular, que está mal, pero lo hace, va cambiando la radio y encima por ahí se va cebando mates. Los he visto por ahí. O sea, de no saber apretar el embriague y el coso, en 2 años pasaste a manejar en las peores condiciones que se puede de la humanidad. Entonces, explico, demuestro y practico. ¿Qué diferencia hubiera sido si en vez de vivir la práctica nos hubiéramos subido a un carro del aprendizaje donde sea paliativo y progresivo? ¿Qué aprendo? Primero aprendo las reglas, las infracciones, primero paso atrás, paso adelante, miro el motor, tengo que aprender de motor, porque cuando yo escucho el motor, sé si pasar a segunda o no pasar a tercera. Y eso tiene que ver con, miren, enraizar la teoría con la práctica. Una práctica justa siempre se es cuando hay una teoría que lo sustenta. Vuelvo y repito el ejercicio de la clase pasada que les dije. Viene un estudiante y te dice, profe, me duele acá. Ah, acá, profe, me duele. ¿Qué será? Vos tenés un montón de cosas para decirles. Le podés decir, no, quédate tranquilo que es normal. Un pibe nada más le duele y vos le decís que es normal, ¿no? O le puedes decir, no, bueno, cuando llegues a tu casa, tomate un vasito de agua, no respires por un ratito y se te va a ir. O le puedes sentar, según se decirle, bueno, mirá, te explico, ahí está el vaso sanguíneo, es un órgano que se presuriza, que cuando vos haces movimientos muy repentinos, entonces le explicaste algo que el sujeto se lo va a llegar como competencia. Y haya aprendido o no la totalidad, ya hay algo que sabe que antes no sabía, que es una competencia, ¿no? Bueno, actividades para la clase que viene. En actividades les va a aparecer algo que se llama seleccione un juego tecnológico que nos permita desarrollar nuevos argumentos comunicacionales a los educadores universitarios. O sea, ustedes que son estudiantes universitarios. Necesitamos que traigan un nuevo juego para mejorar la comunicación con todo esto otro que hemos hablado, el contexto, las lógicas, el emisor, las propuestas de comunicación y demás, pero que sea tecnológico. Incluso tráiganlo y si se puede jugar en línea, copian el link, por ejemplo, Abril agarra y dice, profe, yo traje este que es así, es asá, es allá. Bueno, miren, tiro el link acá en el chat, todos nos subimos al link y vemos si podemos jugar y por qué entonces ese juego nos permite mejorar la comunicación. ¿Qué les parece para la clase que viene? El Among, profe, ese. ¿Cuál? El Among, no sé si lo jugó. El Among Us, ese. No lo conozco, no, pero lo puedes traer si está bueno. Bueno, hay que descargarse una aplicación. Ese Ah, lo jugamos. bueno, pero aunque no haya que descargar, suponte, por lo menos lo explicás. Lo explicás bien, tráete unas imágenes, yo te dejo que compartas, nos compartís unas imágenes y nos explicás de qué se trata. ¿Vale? Bueno, profe. Bueno, muchachos, por mí todo está dicho. No sé si alguien quiere comentar algo más, hacer ninguna pregunta. Recuerden que hoy es lunes, el martes ya se abre la clase número 3. Entonces, el aula invertida, ¿qué es? Yo traigo la actividad de la número 2, pero ya voy leyendo la 3. ¿Sí? Y en la 3 vamos a trabajar un elemento que se llama naturaleza y cultura. Son dos términos que son diferentes, que están enraizados y que ustedes, si traen ya leído eso, vamos a poder ir haciendo algunos elementos, recordando sus historias, sus propuestas, ver cómo la humanidad a lo largo de la vida fue adoptando un montón de cosas que el resto de las especies no. Les menciono una, por ejemplo, nosotros somos la única especie en la humanidad que podemos adoptar otros entes que no sean humanos, que se les llaman domésticos, ¿no? Domesticamos animales. Un gato que está dentro de tu casa, el gato es salvaje, tendría que estar en el monte, pero nosotros lo domesticamos y ya el perro, ¿no? Incluso otras. Hay gente que tiene tortugas y demás. Eso solamente lo hace el ser humano. Bueno, porque tiene una cultura, pero también tiene una realidad de la naturaleza que lo conquistó. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene y vamos a brindar un montón de ejemplos. Así que bueno, nos vemos el lunes a las 2 de la tarde para compartir la clase número 3.
Listo, profe. Chao, Nos vemos, profe. profe. Bueno, Chao. Chao, profe. profe. Nos vemos. Gracias, Nos vemos. muchas gracias. Espero se hayan sentido bien. Un beso grande.